Hermanos, hermanas, que el Señor les bendiga, nos bendiga en esta mañana. Vamos a tener este estudio que ya es la lección número 18 del fanal, ¿verdad? Y bueno, el título ya lo mencionaba nuestra hermana Betty, En manos del alfarero. Y bueno, como parte introductoria de este estudio, es necesario comentar que en la mayoría de los estudios previos, en donde nos han compartido nuestras hermanas, nuestro hermano Manasés, algún llamamiento a personajes de la palabra del Señor. ¿Recuerdan a quién vimos la semana pasada? ¿A qué personaje? A Jonás, ¿verdad? Cómo el Señor llamó a Jonás. Y así podemos mencionar temas anteriores, lecciones anteriores, y recordaremos algunos personajes que el Señor ha llamado. Pero también yo recuerdo que en alguna ocasión vimos cómo el Señor puede llamar en su misericordia tan grande a pueblos enteros. Yo recuerdo que vimos en una lección a los Efesios, ¿verdad? Y cómo el Señor llevó también su mensaje a un pueblo lleno de idolatría, y vemos cómo esa iglesia de Éfeso pudo crecer. En la lección del día de hoy, hermanos, también vamos a tratar de darle esos dos enfoques. Primero, que sea un llamado para un pueblo, que es el contexto que nos marca la lectura. Es un llamado para todo el pueblo de Judá, que se había corrompido, pero también ese llamado el día de hoy puede ser para nuestra iglesia. ¿Qué quería que por medio de esta enseñanza, qué quería nuestro Dios que aprendiera Judá? Que se volviera de sus malos caminos, de esa idolatría, ¿verdad? Hay un mensaje y nosotros lo entendemos así. La palabra de Dios es viva y eficaz. Dice que es más cortante que toda espada de doble filo, ¿verdad? Y no solamente fue una palabra que sirvió para aquel pueblo de Judá, aquella nación, ¿verdad? Sino es una palabra que es para el día de hoy también. Entonces, ¿qué mensaje podemos encontrar? ¿Qué enseñanza podemos tener a través de esta lección para la vida de nuestra iglesia, el Divino Salvador? Y más aún, hermanos, más aún, ¿qué mensaje hay para la vida de usted a través de estos versículos? Entonces, es el tema que vamos a estar desarrollando del día de hoy, en manos del alfarero. Y como ya mencioné, vamos a estar enfocándonos un poquito a lo que es un pueblo. Es importante rescatar o recordar algunos elementos del pueblo de Dios. ¿Sí puedes proyectar la diapositiva, Lalo? Muchas veces, hermanos, el ir a estos libros históricos de la palabra del Señor, tanto los reyes, las crónicas, ¿verdad? El libro de Esdras, Nehemías, y ahorita en este caso de los profetas, es importante que recordemos algunos elementos muy esenciales de lo que es la historia del pueblo de Dios. Ajá. Entonces vamos a avanzar ahí a la siguiente diapositiva para ver cuál es el objetivo. Anterior. ¿Cuál es el objetivo? Dice que el objetivo es comprender el llamamiento divino de un pueblo desobediente, de un pueblo, ¿verdad? Entonces ahí hay que ver esa parte, es muy importante. Un pueblo que andaba caminando en desobediencia, dice ese objetivo, ¿verdad? Y cómo el Señor puede hacer ese llamamiento, ¿sí? Y no es un llamamiento cualquier llamamiento. Dice que es un llamamiento divino. Para ello tenemos que, como mencioné anteriormente, recordar algunos elementos de este pueblo de Dios. Primero, ahí menciona algunos reyes que formaron el Reino Unido. Pero quisiera ir un poquito más atrás, hermanos, si me lo permiten, porque es muy importante ubicarnos en ese contexto histórico del pueblo de Dios. Sí, recordemos a lo mejor antes de los reyes,
hubo jueces, ¿verdad? Antes de los jueces hubo patriarcas, pero todo está en una historia, en un plan perfecto del Señor. Cuando el pueblo se cansó de que hubiera jueces, le dijeron a Samuel: queremos ser como los demás pueblos. Los demás pueblos tienen reyes, nosotros también queremos tener reyes. Y se instauró en Israel una monarquía. Primeramente se ungió como rey a Saúl, ¿verdad? Esos elementos los tenemos muy, muy en la memoria. Saúl. Después de Saúl, después de Saúl se ungió como rey a David, ¿verdad? Y después de David, a el hijo de David, a Salomón. Hasta ahí hubo un reino unido. Si avanzas a la siguiente, por favor, Lalo. Ahí lógicamente que es una pintura, hermanos, pero se trata de representar todo el esplendor de Israel en ese periodo del Reino Unido. Un periodo de aproximadamente 120 años, reinando cada uno de los 3 reyes que mencioné 40 años. Saúl 40 años, David 40 años, Salomón 40 años. Y lograron el esplendor máximo de esa monarquía, ¿sí? Pero a la muerte de Salomón, bueno, ahí también como referencia pues están las tribus de Israel, 12 tribus. No las vamos a mencionar, pero tenemos que tener ese referente, ¿verdad? ¿Por qué es importante ese dato? Porque posterior a la muerte de Salomón viene la división. El reino se divide y 10 tribus quedan en un reino y 2 tribus en otro. Sí, avanzamos a la siguiente, por favor. Bueno, en ese esquema, hermanos, traté de representar lo que es el reino dividido. En el norte, lo que ven ustedes ahí en la pantalla de color azul es el reino de Israel, con su capital en Samaria. Ahí está ubicada Samaria, está con una estrellita, un punto diferente a las demás ciudades que marca el mapa, ¿verdad? Y en el reino del sur solamente quedó Judá y Benjamín. Las otras 10 tribus están en el norte, ¿verdad? Un reino dividido. Y ahí la palabra del Señor nos dice, ¿verdad?, cómo Dios advirtió a estos personajes, a estos nuevos reyes, que no pelearan entre ellos, porque eran hermanos, dice la palabra del Señor. Pero en un versículo, allá en Primera de Reyes, parece que es el 14:30, si no me equivoco, nos dice que hubo guerra entre Roboam y Jeroboam todos los días. Una guerra, una división que marcó bueno, ahí lo tenemos. Y hubo guerra entre Roboam y Jeroboam todos los días. ¿Ya? Entonces nos habla ahí de esa división, ¿sí? Esa división. Entonces estamos viendo estos elementos, hermanos, porque estamos hablando de un pueblo desobediente. Y cómo el Señor, en su misericordia, llama a esos pueblos, ¿verdad? Bueno, ahorita vamos a ver qué es más concretamente el llamado hacia Judá. Bueno, la siguiente, Lalo, por favor. Bueno, ahí tenemos entonces algunos datos de ese reino dividido, hermanos, y son elementos que les digo, nos van a ubicar mucho en poder comprender muchas lecturas que la palabra del Señor nos ofrece. Tengo ahí algunos elementos. Primeramente, el nombre del imperio, que es el reino del norte y el reino del sur. En el norte estuvo Israel con 10 tribus, ya mencionamos ese dato, y en el sur estuvo Judá con 2 tribus, que son Judá y Benjamín. Y en el norte, pues las 10 restantes, ¿verdad? Las capitales, la capital del reino del norte era Samaria y la capital del reino del sur era Jerusalén. Ahora, vamos al siguiente dato. Primer rey, que es el llamado que les hace Dios
les hace Jehová a través de su palabra y le dice, no peleen entre ustedes porque son hermanos. Y después lo que ya vimos ahí en 14:30 de Primera de Reyes, ¿verdad? Que hubo guerra todos los días. El primer rey del norte es Jeroboam y el primer rey del sur, Roboam. Entonces, a estos reyes, hermanos, sigue una lista considerable. Y ya lo vemos ahí en la palabra del Señor, ¿verdad? Es muy importante, hermanos, entender esta parte de los dos reinados, porque muchas veces en la palabra de Dios nos dice, por ejemplo, reinaba Jeroboam en Israel, mientras que en Judá reinaba Roboam, por ejemplo, ¿no? Entonces es importante comprender por qué la palabra del Señor nos habla de esa manera, porque nos está hablando de dos reinados, dos naciones que se formaron. Ahora, vamos a ver entonces que esos dos reinos separados, divididos, fueron conquistados. Primeramente, el reino del norte fue conquistado por los asirios, y si regresamos un poquito en el mapa, ahí podemos ver también el imperio asirio. No regresamos, nada más tenemos como referencia ese dato, que era uno de los vecinos del reino del norte. Los asirios, y ahí podemos ver Segunda de Reyes 17, del 5 al 6, a ver si alguien, si nos puedes proyectar, Lalo. Segunda de Reyes 17, versículos 5 y 6. Dice, y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria y estuvo sobre ella 3 años. Recuerden que Samaria era la capital de ese reino del norte, ¿verdad? Los asirios la invaden, la conquistan, y en el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó a Samaria y llevó a Israel, ¿sí? Israel, el reino del norte, su capital Samaria, ¿verdad? Cautivo a Asiria y los puso en Alá, en Abor, junto al río Gozán y en las ciudades de los medos. Bueno, ahí nos da la referencia de cómo este primer reino, el reino del norte, cae, ¿verdad? Es conquistado, es sometido y es llevado cautivo, el remanente. Bueno, y el reino del sur también es conquistado por Babilonia, y ahí la referencia la tenemos en Segunda de Reyes 25:1. Dice, aconteció a los 9 años de su reinado, en el mes 10, a los 10 días del mes, que Nabucodonosor, y a estos nombres nos suenan un poquito más, ¿verdad? Siempre se habla más de ese reino del sur. Nabucodonosor, rey de Babilonia, con todo su ejército contra Jerusalén, y la sitió y levantó torres contra ella alrededor, ¿verdad? Cae también ese reino. Ahora vamos a ver algunas referencias, porque ya queda claro entonces que tanto el reino del norte es conquistado, el reino del sur también es conquistado, pero vamos a ver ahora la referencia en cuanto al año, hermanos. Año de la caída. El reino del norte, 722 antes de Cristo. Antes de que naciera Jesucristo, 722 años, este reino es conquistado. El reino del sur prevaleció todavía por algún tiempo más y es conquistado en el 586 antes de Cristo. Bueno, tiempo de existencia. El reino del norte aproximadamente 240 años y el reino del sur 395 años. Quiere decir que cuando se dividieron Roboam y Jeroboam, ¿verdad?, hubo más de duración del reino del sur, 395 años. Muy bien. Entonces, tomando en cuenta esos datos, vamos entonces a ver un poquito más acerca del pasaje que ya leímos, que lo encontramos en el libro del profeta Jeremías. Vamos a ver algunos datos de ese contexto del libro de Jeremías. Bueno, primeramente que es algo que ya sabemos, ¿verdad? Los ubicamos, es un profeta mayor. ¿Cuáles son los profetas mayores, hermanos? Isaías, Jeremías, Daniel. Ahí también está un libro que está dentro de los profetas, ¿verdad?, que es Lamentaciones, ¿verdad?, que dice de Jeremías, ¿verdad?, Ezequiel y Daniel. Muy bien.
Nos dice también como referencia, y eso lo vemos al inicio de este libro, que era hijo del sacerdote Hilcías de la tribu de Benjamín. ¿Recuerdan ustedes, hermanos, hermanas, qué tribus estaban en el reino del sur? ¿Cuáles eran las tribus que formaron el reino del sur? Judá y Benjamín, ¿verdad? Entonces, y aquí vamos encontrando esa lógica, esa coherencia en el relato bíblico, ¿verdad? Y lo podemos entender de una mejor manera. Entonces, era hijo de un sacerdote, el nombre de su padre era Hilcías y era de la tribu de Benjamín, ¿sí? También es un dato importante, hermanos, comentar que este profeta, no recuerdo si lo anoté por ahí, este profeta ejerce su ministerio ya cuando el reino del norte ha sido conquistado, ya cuando Jeremías profetiza, es utilizado por Dios para anunciar al pueblo la palabra de Dios, ya el reino del norte ya no existe, solamente él es profeta en el reino del sur. También dice que comenzó su ministerio durante el reinado de Josías. Josías fue uno de los reyes del sur. Y aquí, bueno, tengo algunas tablitas de apoyo, hermanos. Josías reinó durante 31 años y en ese tiempo Jeremías profetizaba en Judá. Pero también después de Josías reinó Joacás durante 3 meses, también era el profeta Jeremías. Después de Joacim durante 11 años, y después de Joaquín, y después de Joaquín, Sedequías. Sedequías es el último rey de Judá. Durante todo ese tiempo, el profeta de ese reino fue Jeremías. Nos dice también que era, bueno, la función, la tarea del profeta ser un intermediario entre Dios para con su pueblo, que fue un profeta del reino del sur, ya lo mencionamos. Su pueblo adoró a dioses ajenos, y ya vamos a entrar un poquito más en ese texto bíblico que ya leímos, pero hay algunos antecedentes. Vamos a leer ahí en Jeremías 7, del 1 al 3. Si lo podemos proyectar ahí, Lalo. ¿Alguien que nos apoye a leerlo, hermanos? Ahí está en la pantalla. Ajá. Está profetizando ahí, ¿verdad? Al pueblo de Judá, ¿verdad? Y nos habla de una corrección, de mejorar los caminos, ¿verdad? Y también con ello hay una promesa. Dice, los haré morar en este lugar. Bueno, la historia nos dice entonces que el pueblo no obedeció. Es por eso el exilio que después tienen, ¿verdad? Es conquistado ese reino y son llevados, y ya no les permite Dios morar en ese lugar. Un dato importante también lo podemos ver ahí en ese mismo capítulo 7, en su versículo 18, que en este versículo, hermanos y hermanas, vamos a ver cómo era una corrupción completa del pueblo. Vamos a leer este versículo. Dice, los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa. Hasta ahí, hermanos, como que pensaríamos que es una tarea en familia, ¿verdad? Que es un trabajo bueno. Pero fíjense el complemento de ese versículo: para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira. Toda la familia ahí trabajando en esa idolatría.
¿sí? Es un versículo muy, muy importante que nos deja ver esa corrupción, esa desobediencia, como dice en el propósito, en el objetivo de nuestro estudio, ¿verdad? Una desobediencia general de todo el pueblo. Bueno, vamos a avanzar. Si saltas una diapositiva, porque es la lectura que ya hicimos con nuestra hermana Betty. Bueno, Jeremías 18 del 1 al 6 dice, ahí ya la realizamos, pero hay algunas referencias, hermanos, que quiero que analicemos con un poquito más de detalle. Primero, dice que los profetas recibían instrucciones y revelaciones divinas. Ya mencionamos que era un comunicador, ¿verdad?, de Dios para con el pueblo. Era la tarea del profeta. Y no solamente lo vemos en este profeta, sino en la mayoría de ellos nos habla cómo la palabra llega a sus vidas y les da instrucción Jehová, Dios, de lo que deben de hacer. Un ejemplo de ello es Ezequiel 1:1, que nos dice, si tienes ahí la cita, Lalo, Ezequiel 1:1. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo, bueno, ahí está hablando en primera persona el profeta, estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. La manera en cómo el Señor se comunicaba con sus profetas para que llevaran el mensaje al pueblo. Dice en el versículo 2 del capítulo que leímos, el capítulo 18, levántate y ve a casa del alfarero. Una instrucción muy clara, hermanos. ¿Qué pensaríamos nosotros si recibimos esa palabra, esa indicación? A lo mejor no encontraríamos mucho sentido. Dice, levántate y vete a casa del alfarero. Pero sabemos que en los planes de Dios todo es perfecto. Y había un mensaje muy especial que quería dar al profeta para que él compartiera al pueblo, ¿verdad? ¿Es ir a observar el trabajo de alguien solamente? No, es encontrar una enseñanza de lo que debe de hacer. Corregir el errado camino de los judaítas era el objetivo de esta visita, que demuestra la intervención de Dios para con su pueblo desobediente. Otra vez vamos a esa parte, de un pueblo desobediente. Y el propósito entonces de enviar a Jeremías a la casa del alfarero es precisamente que aprendiera, ¿verdad?, y que nosotros aprendamos también que el Señor tiene potestad, tiene poder para modificar, para cambiar. Ahí el alfarero, en esta analogía, el alfarero está siendo representado o representa más bien a Dios, y el barro que utiliza es el pueblo, es su iglesia, somos nosotros mismos, ¿verdad? Él puede moldearnos, puede cambiarnos, ¿sí? Este pueblo había desobedecido mucho, pero el Señor, en la misericordia tan grande que tiene, permitió nuevamente tomar el barro y hacer una vasija nueva, ¿verdad? Dice en la siguiente diapositiva, Dios como alfarero de su pueblo. Recuerden, hermanos, que es una ilustración que seguramente era muy conocida, una tarea que ahora ya no vemos mucho. Estamos en un tiempo bíblico en donde regularmente todos los utensilios que se utilizaban, o la mayoría de ellos, eran hechos de barro. Ahorita si vamos a cualquier hogar, hay muy pocas cosas de barro. A lo mejor queda por ahí una cazuela, alguna olla, algún jarrito, ¿verdad? Pero ya muy poco. Y ya es otro procedimiento para elaborar el día de hoy estos utensilios. Pero en el tiempo bíblico era de lo más común, ¿verdad? Ellos sabían cómo trabajaba el alfarero, que tenía que darse a la labor, ¿verdad?, de seleccionar el barro, de colocarlo sobre la rueda, de amasarlo. Todo ese proceso era conocido por el pueblo de Israel. Y entonces ahí hay un versículo, hermanos, que también nos habla de ese alfarero divino, que es el Creador. Génesis 2:7 nos habla de
¿De dónde tomó la materia prima nuestro Dios para crear al hombre? Dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Él tomó de la tierra. Ahí está una tarea, una labor del alfarero desde la creación. ¿Ya? Y la misma palabra del Señor nos dice cuando el ser humano llega a su último día sobre la tierra. ¿Ya? Dice que el polvo vuelve al polvo, ¿ya? De donde fue tomado, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. ¿Ya? Entonces ahí tenemos entonces esta labor del alfarero tan importante. ¿Qué experiencia? Hay una pregunta ahí, hermanos, que quisiera que usted reflexionara. ¿Qué experiencia tiene usted en el proceso de la alfarería? ¿Qué experiencia tiene? ¿Ha visto alguna vez cómo trabaja el alfarero? ¿Ha sido usted un alfarero en alguna ocasión, hermanos? Yo veo aquí ya algunos hermanitos de edad avanzada, algunos ya tenemos canas, ¿verdad? Y yo creo que muchos tuvimos la experiencia de tomar el barro, hermanos, allá en el campo, en la milpa, y diseñar algo. A lo mejor hacíamos algunos animalitos, a lo mejor si están aquí hermanas que tuvieron esa experiencia, hacían sus trastes. ¿Ya? Es la labor del alfarero. ¿Y qué pasaba, hermanos, cuando un torito no salía bien? Teníamos esa libertad de volver a amasarlo, ¿verdad? Y tratar de hacer nuevamente el objeto que queríamos. Aquí, bueno, hay una pregunta, porque yo creo que todos tenemos cierto conocimiento de cómo funciona esta labor del alfarero, ¿verdad? Sin embargo, aquí es un lenguaje metafórico. El alfarero dice que es Dios, ¿sí? Y el pueblo es el barro. Y ya decía yo hace un momento, no solamente el pueblo, también su iglesia es el barro. También nuestra vida es el barro. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer? Dejarnos moldear. El barro no se opone, no se resiste, solamente se deja moldear en las manos del alfarero. Ahí hay un proceso que yo incluí en esta diapositiva. Nos dice el fanal, dice que si consideramos que Dios es el alfarero, dice, Él nos pone en la rueda, Él moldea el barro, Él marca la velocidad de la rueda. Y yo me detuve un poquito en esta parte, marca la velocidad de la rueda. Dice, puede moldearlo rápido, puede moldearlo lento. Porque nosotros como creyentes, hermanos, como cristianos, llevamos diferentes procesos de modelaje en las manos de Dios. Algunos seguramente los moldeó rápidamente. Y otros, ¿qué creen, hermanos? Que nos resistimos más. Y a lo mejor nos descomponemos, aun cuando no tenemos esa potestad. No tenemos esa facultad para resistir lo que el alfarero haga. A veces nos ocurre en nuestra vida. No nos dejamos moldear tan fácilmente, ¿ya? Y hay algunos hermanos o hermanas que rápidamente quedan en una vasija hermosa o en un adorno precioso, ¿verdad? Entonces el Señor dice, utiliza diferente velocidad para ese modelaje, ¿sí? También dice que el alfarero, Dios, aplica la fuerza y el agua necesaria para darle la forma que Él desea, ¿sí? La forma que Él desea. ¿Qué forma va adquiriendo usted, hermanos, en este crecimiento espiritual? ¿Cómo va quedando usted si se compara con una vasija? ¿Sí? El proceso es muy, muy largo, lo que hace el alfarero. Porque no termina el procedimiento cuando quita la vasija de la rueda, ¿verdad? Ahí no termina ese procedimiento. Todavía tiene que pasarlo por el fuego.
Y ahí parece que el estudio nos decía cuántas horas de fuego tiene que ser. Es metido en un horno. Y aun cuando sale del horno, yo creo que todavía hay detalles que puede hacer el alfarero. Si quiere dibujarle algún adorno más a la vasija, ¿ya? Entonces, hay una tarea muy, muy, muy grande, sí, pero solamente el Señor es quien hace ese proceso en nuestra vida, ¿ya? A nosotros nos queda reflexionar qué tanto vamos dejándonos modelar, ¿sí? Cómo el Señor está moldeando ese barro que somos. Dice en Jeremías 18:4, si pones ahí ese versículo, por favor, Lalo. Jeremías 18:4. Si alguien lo tiene, hermanos, nos ayuda con la lectura. La vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Amén. Ahí está, ¿verdad, hermanos? Entonces, Él puede moldear, pero si ese barro se rompe en sus manos, Él puede volver a modelar, volver a hacer una vasija nueva según le parezca a Él, ¿ya? No dice como el barro quiera ser formado, dice según le parezca a Él. Bueno, ahí continúa el proceso, dice saca la vasija de la rueda, ya lo vimos. Y hay una pregunta más, hermanos, que es para nosotros. ¿Cuál es la intención del alfarero al volver a hacer la vasija? ¿Cuál sería la intención, hermanos? Mejorar, corregir, ¿sí? Y todo eso, hermanos, es por amor del Señor. Estamos hablando de un pueblo desobediente, esa fue la palabra que utilizó el material, ¿verdad? Un pueblo desobediente. Les dijo, no peleen entre ustedes porque son hermanos. Y dice la palabra del Señor que hubo guerra entre Roboam y Jeroboam todos los días. A lo mejor si seguimos en esa analogía, en esa comparación, a lo mejor el alfarero diría, pues este barro ya no sirve. Vamos a desechar ese barro. Pero ¿qué creen, hermanos? Que el amor y la misericordia del Señor es muy grande. Y nosotros también nos equivocamos muchas veces. Así como este pueblo fue desobediente, en nuestra vida también tenemos muchas equivocaciones. Y yo creo que cada día se lo confesamos al Señor, que somos pecadores, ¿sí? Pero Él no desecha el barro que somos. Él nos da una nueva oportunidad y nos vuelve a formar, nos vuelve a poner sobre la rueda, vuelve a amasar y vuelve a moldear, ¿verdad? A modelar ese barro para que nosotros seamos una mejor vasija, ¿sí? El Señor nos da esa oportunidad. Dice, una excelente oportunidad para restaurar la relación con Dios. Judá no acató el mensaje profético. Fíjense, ya Jeremías fue a la casa del alfarero, vio cómo el alfarero trabajaba, cómo se le descompuso la vasija. Y dice en el versículo 12, y dijeron, ya cuando se les profetiza de esa manera, dice, y dijeron, es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Ese pueblo desobediente, ese pueblo malvado, perverso, no permitió que el Señor les moldeara. Pero nuevamente entra esa parte, hermanos. Yo quiero quedarme con ese pensamiento y quiero dejar en ustedes esa reflexión. El amor y la misericordia del Señor es tan grande. Y estas palabras que dice el versículo 12 son muy fuertes, ¿verdad? ¿Cómo decirle al alfarero, es en vano que trabajes? Porque es lo que el pueblo está diciendo. Vean lo que dice. Y dijeron, es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón.
una desobediencia abierta, ¿sí? Un desafío abierto al Dios mismo. El alfarero yo creo que hubiera tirado el barro, pero el Señor no es así, hermanos. Él nos da oportunidades tan grandes para poder restaurarnos, para poder vivir conforme a lo que Él quiere. Y vamos a ver entonces, ahí voy a saltarme algunos puntos. Dice, por su gracia y misericordia de Dios, nos da nuevas oportunidades para restaurar a su pueblo. Y vamos a leer ahí en Esdras capítulo 1. Si colocas la cita, Lalo, Esdras 1, los 3 primeros versículos. Fíjense, hermanos, después de esa desobediencia, un desacato, dice, es en vano, dijo el pueblo, ¿verdad? Y vean cómo el Señor les concede nuevamente una oportunidad. Y eso ocurre en nuestra vida. Pecamos una vez y a lo mejor lo reconocemos delante del Señor, pero Él nos da oportunidad de que restablezcamos esa relación, esa comunión con Él. Dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Bueno, vean, hermanos, cómo la misericordia del Señor es tan grande. Este pueblo que dijo, es en vano, no lo haremos, seguiremos nuestro perverso corazón, ¿verdad? Iremos tras los ídolos. Eso dijo el pueblo. Entonces el Señor lo entregó en manos de Nabucodonosor, ya lo leímos ahí. Fueron exiliados a Babilonia, pero todo está en las manos del Señor. Dice que después de ese reinado de Nabucodonosor, hubo otro imperio que conquistó a Babilonia, y es el imperio persa. Por eso aquí nos habla de Ciro, rey de Persia. Una vez que Ciro conquista a Babilonia, da esa oportunidad de que todos regresen a Jerusalén a reconstruir la ciudad, a reconstruir los muros, a reconstruir el templo, ¿verdad? Y él reconoce que Jehová es el Dios, ¿verdad? Nuevamente le da esa oportunidad al pueblo. Nuevamente permite, el Señor utiliza a este rey para que el pueblo se convierta, para que restablezca esa relación entre el pueblo y Dios. El barro que se rompió, no quedó bien formada la vasija, pero el Señor nuevamente quiere seguir utilizándolo, quiere seguir amasando ese barro. A lo mejor habrá que agregarle más agua, ¿verdad? Todo el proceso que tiene que hacer el alfarero, pero el Señor permite que seamos nuevas vasijas, ¿sí? Permite que tengamos esa relación con Él, que tengamos una comunión con Él. Hay una diapositiva, ya casi estamos cerrando, hermanos, que dice aplicaciones para nuestros días. Esta parte la saqué textual del libro de estudio, hermanos, y la voy a leer solamente, tal vez la lectura nos deje más que cualquier comentario, ¿verdad? Dice, aplicaciones para nuestros días. Si decimos que no necesitamos ayuda de Dios para ser transformados en nuestro diario vivir, nos engañamos a nosotros mismos. En el camino de la fe no estamos exentos de tropezar una y otra vez. Se me borró, hermanos. Una y otra vez, debido a esta ineludible y recurrente realidad. Admitamos que Jehová, como a barro, nos moldee de acuerdo con el plan que tiene para nuestras vidas. Es importante recordar que somos barro y por ende extremadamente frágiles.
un comentario, una aplicación que podemos dar a nuestras vidas, hermanos, que permitamos que el alfarero trabaje en nuestra vida. Sabemos que en esta analogía el alfarero es Dios, nosotros somos el barro. Solamente somos el barro, dejémonos moldear como Él quiere. Este pueblo fue desobediente, hermanos, tuvo a muchos profetas, y ahí la palabra del Señor nos dice quiénes profetizaron, quiénes advirtieron de esa maldad, de ese camino equivocado que llevaban, y el pueblo no escuchó. A veces ocurre lo mismo en nuestras vidas, porque siempre hay quien nos anuncia la palabra del Señor, ¿verdad? Siempre es importante atender a esa palabra, porque es la manera en cómo el Señor nos quiere moldear. Y una última pregunta. Dice, ¿quién le da forma a tu barro? ¿Quién da forma al barro, hermanos? Ustedes no lo tome a mal, no, es una comparación, es una analogía que la palabra del Señor nos da. Usted es un montoncito de barro. ¿Quién moldea ese barro que es usted? Y ahí hay algunas opciones. Nosotros mismos, ¿verdad? Pero a veces la soberbia del hombre es muy grande. ¿Y qué decimos? No necesito de nadie. ¿Verdad? A veces somos soberbios, pero nosotros no podemos moldearnos, no tenemos esa capacidad. Tenemos que pedir del Señor que el Espíritu Santo nos instruya, nos corrija. ¿Verdad? Dice la palabra del Señor que nos redarguye. Dios sería lo óptimo, ¿verdad? Que permitamos que Dios moldee ese barro y no nosotros. ¿Verdad? Dice que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Nuestros amigos, a veces permitimos o damos esa libertad de que los amigos amasen ese barro que somos y esos amigos vayan dándole forma a la vasija que a su criterio es la más adecuada. El trabajo, nos dejamos moldear por el trabajo. ¿Qué dice tu familia? El dinero, la fama, tu carrera, otras posibilidades. ¿Qué es lo que nos moldea, hermanos? Tenemos que permitir a ese alfarero que es nuestro Dios, que Él haga el trabajo en nuestras vidas. ¿Sí? Es un llamamiento. Recuerden que el enfoque del estudio es precisamente esto, los llamamientos, la predestinación. Es un llamamiento que le hizo a ese pueblo desobediente, ¿verdad? Pero es un llamamiento que es aplicable en nuestra vida diaria. ¿Cómo permitimos o cómo queremos que nuestra iglesia sea moldeada? ¿Cómo queremos que nuestra vida sea moldeada? ¿Sí, hermanos? Entonces es el estudio de esta mañana. Espero que haya sido de bendición para ustedes, hermanos, y que permitamos. Es en ocasiones muy difícil, hermanos, porque hay muchas cosas, ahí menciona algunas solamente, ¿sí? Y hay algunas que son más complicadas que otras. Yo entre las complicadas podría decir que es la primera opción. Yo moldeo mi barro, ¿verdad? O dejo que los amigos lo moldeen, o dejo que el dinero lo moldee, ¿verdad? Pero solamente el Señor es quien puede hacer de nosotros una vasija, dice el apóstol Pablo, para honra. Porque de ese barro también se puede hacer una vasija para deshonra. Y nosotros como pueblo de Dios queremos ser una vasija para honra, para ser utilizada en el servicio del Señor. Que Dios les bendiga, hermanos.